Espejo presenta Voces del Orgullo. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el tercer capítulo de este podcast Voces del Orgullo desde Revista Espejo. En esta ocasión que nominamos este episodio 3 como la importancia de la visibilidad, nos encontramos el día de hoy con una activista, una persona que para muchas personas lo conocen aquí en Sinaloa, pero que ha aportado bastante, no solo al movimiento, sino también a la parte en la cuestión de políticas públicas, en temas de diversidad sexogenérica y otros temas también. De hecho, vamos a conversar ahorita. Tenemos de invitada a Mariel G. Mariel, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y pues queremos agradecerte por darte tiempo de estar en este espacio. No, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. A mí siempre me gusta compartir mientras la agenda lo permita. Y pues nada, que celebro mucho el que estén estos encuentros para poder seguir visibilizando, hablando y haciendo. Claro que sí. Vamos a iniciar en este espacio con una primera pregunta. ¿Quién es Mariel G? Ay, y yo qué fuerte. Bueno, pues yo soy Mariel Dayana Vega G, más conocida como Mariel G. Tengo actualmente 28 años, soy una mujer lesbiana que pues además me nombro desde el espacio de los feminismos, desde el tema de la construcción comunitaria y también desde hace algún par de años pues también ya estoy en el cochino sistema, trabajando también desde el servicio público buscando pues particularmente incidir sobre los procesos de diseño y construcción de políticas públicas a favor de los derechos de todas las personas, el medio ambiente y seguimos siendo las mismas nomás desde otros espacios. Sí, eso es muy importante también tener personas Ujú. específicas en diversos espacios para poder incidir, no solamente de un solo lado, sino también de los otros. Qué bueno, la verdad que es importante también reconocer Sí, que claro. la lucha sigue, que seguimos trabajando de cada quien de diversas trincheras. No hay una específica para decir, es que esta tiene que ser, o para validar lo que se está Sí, haciendo. claro. Entonces, gracias. Bueno. Para iniciar el tema ya de lleno, ¿por qué es importante la visibilidad de las diversidades sexogenéricas en los diversos espacios? Hoy, pues porque, pues primero es reconocer que la diversidad hemos estado en la humanidad desde el principio de la historia, pero este ejercicio de visibilidad también tiene que ver mucho con un ejercicio de memoria, porque entiendo y se vale, ¿no? Como estas personas que se enuncian desde el tema de la diversidad sexogenérica, pero dicen como, pero pues yo no tengo que andar diciendo que soy lesbiana cada tres pasos que doy, yo no marcho, yo no voy, pues sí les apoyo, qué padre, muy bonito, pero yo, o sea, como yo me concibo aparte, ¿no? Entonces, pues entienden, se vale, pero cuando además de militar desde nuestra propia existencia, también decidimos dar un paso en la visibilidad, ayudamos a construir entornos menos hostiles y más seguros para otras personas. O sea, yo, por ejemplo, a estas alturas de la vida agradezco que tengo una familia que me ama por encima de cualquier cosa, una red de amistad como muy sólida. Mi familia extendida también es un espacio muy seguro para presentar a mis parejas, pues para compartirme como yo soy, pero al final entiendo que esta libertad que yo habito no la habitan todas las personas. Incluso particularmente en pues como en este junio, que al final pues está asociado con este tema del mes del orgullo, yo de alguna forma decía como, bueno, pues sí hemos conquistado mucho, pero entonces todavía me generaba más conflicto pensar que todavía la necesidad de ser visibles radica en que todavía el día de hoy va a haber alguien que se va a ir a dormir con la idea de que está mal ser quien es o cómo es. Y que también es importante pensar que la importancia de la visibilidad en estos tiempos donde la derecha está teniendo un regreso muy fuerte, no solo en América Latina, sino en el mundo en general, pues también nos invita a reflexionar que en estos momentos la resistencia se vuelve necesaria. Obviamente con la idea de que al final del día todas las personas podamos ser libres y no valientes, como lo he dicho en otros momentos. Entonces, yo decido ser visible para que sepan otras personas que está bien ser quienes somos como somos
y que la verdad es que aunque hemos transitado muchísimo y que siempre también agradecer a quienes estuvieron antes, por supuesto, pues todavía en realidad queda mucho trabajo por delante. Sí, estamos viendo que la América del Sur, bien, cómo van esta cuestión de la derecha, los discursos que están dando y qué se está mostrando al fin de cuentas para estas personas. Casos tenemos crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexogenérica y caso que tuvimos en Colombia y justamente ahora en Colombia que pasa Lo que acaba de esto, suceder, claro. sí, dice uno a dónde vamos y también qué necesitamos reforzar y qué necesitamos hacer porque sí es un tema urgente que tenemos que empezar a. Bueno, pues por ese lado del reconocimiento, del sentir, ¿hubo alguien especial en tu vida que marcó, para bien o para mal, en determinado momento en tu proceso de reconocimiento? Sí, y que justamente ¿O alguien? con mucha tristeza ya no se encuentra entre nosotros, pero justamente había quien era mi nino putativo, un amigo de mi mamá, este, Carlos Ibarra, que fue un gran bailarín, profesor de danza en muchos espacios. Y él, yo recuerdo que conviví con él desde muy pequeña. Yo ya lo veía a él pues siendo un hombre gay con mucha pluma, con justo mucha extrovertidez, con mucha simpatía y que obviamente en ese momento no me cuestionaba qué le gustaba, qué no le gustaba, sino más bien pues el ser tan bonito que él era y que sí creo que al final esa cercanía permitió saber que era válido ser como éramos, ¿no? Y que también en esto pues pienso en que, por ejemplo, me hubiera encantado haber tenido un referente más directo, al menos desde el tema de las mujeres lesbianas, de decir, bueno, sí había una mujer lo suficientemente visible en lo cercano, porque pues de repente sí, algunos artistas, tal, pero pues incluso creo que ese es el indicador de la importancia de la representación y la visibilidad. O sea, yo creo que ahorita estas generaciones sí están creciendo con alguien en quien se pueden ver y no solo, te decíamos, en las revistas, en el TikTok, en las redes, sino en la cercanía de decir, ah, sí, pues conozco la fulanita, la manganita y están ahí y además creo que algo bien importante y que sé que también pone mucho sobre la mesa la activista Kenia Cuevas, pues como el tema de la felicidad, como un derecho que hemos buscado ganar y que también nos permite pensar que en esa militancia de la alegre rebeldía, pues también el construir estas familias elegidas, el tener entornos seguros, pues ayuda a que podamos vivir con mayor tranquilidad, creo yo, no normalidad, porque pues somos personas normales, Con ¿no? libertad Claro, pero también. con las libertades de, pues decía, es que al final si algo es inevitable, es la Es diversidad. la O diversidad, sea, claro. eso está presente en cada cosa, cada aspecto, cada ser, cada universo. Y que cuando logramos aterrizar esa idea de que al final lo más inevitable que hay es la diversidad, pues es perderle el miedo. Conocemos a aquellas personas que te hemos visto transitar los espacios públicos, exigir. ¿Hubo algún momento de tu vida donde dijiste, ay, ya no lo voy a hacer porque mi vida corre riesgo? O a un familiar, tu misma mamá, tu papá, que te dijeran, hey, ya no eres ahí porque va a pasar esto. Pues yo, por ejemplo, pienso mucho en la primera vez que yo quise asistir a una marcha. Creo que era como la número 4 o 5. Yo tenía en ese momento como 16 años. Y pues importante también dar como un poco de contexto. Yo en realidad desde muy chica, pues yo ya me identificaba y nombraba diversa. No propiamente una mujer lesbiana, pero sí decía es que heterosexual uno no es. Eso está muy seguro. Y pues más allá de eso, pues de mi propia personalidad, como muy, pues igual muy ruidosa, también es muy difícil pasar por desapercibida, ni siquiera lo intento porque sería muy en vano. Pero pues sí de 13 14 años yo tenía esa certeza que incluso pues fue cuando experimenté esta experiencia donde
a la redundancia, donde pues mi director de la secundaria me quiso correr porque yo tenía una novia y entonces madres y padres de familia se quejaban porque pues ese tipo de prácticas estaba terrible porque yo iba a contagiar de lesbianismo a todas mis compañeras de la secundaria y que si bien en ese momento yo identifico con mi mamá y mi papá, la verdad es que hicieron lo que tenían disponible con las herramientas que había, ¿no? O sea, si bien no, afortunadamente mi salida, digamos, no fue violenta en cuanto al rechazo al entorno familiar, pues aún así sí, con muchas dudas mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces, cuando ya un par de años más adelante yo decido que quiero ir a mi primera marcha, me acuerdo que mi mamá pues habla conmigo y empieza a externarme el miedo que le daba, o sea, decía como es que, qué tal que es una etapa, qué tal que después ya no, y más allá de eso decía, y qué tal que si tú te enuncias desde este espacio visible, pues entonces, digamos, de alguna forma te condenas a que pues las personas lo van Te a vean saber, ¿no? ahí, el Ajá, o sea, trabajo, claro, o sea, la decir todo lo escuela. que puede pasar y que yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, es que, pues mira, es que estoy segura que no, o sea, no se me va a quitar, ¿no? No va a ser gripa. Y que segundo, que estaba dispuesta a vivir, digamos, esas consecuencias de ser visible, porque para mí el hecho de vivir guardando quién era yo, pues me parecía una condena mayor al que me señalaran en la calle, porque además, pues a la par de eso ya estaba como un poco metiéndome el tema de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, ya estaba en temas de también movilidad urbana y cosas así. Y yo que por cierto por ahí está en Revista Espejo también, desde algunos años de otras entrevistas justamente en esos temas y que yo decía como estoy dispuesta a que eso pase porque quiero que suceda porque guardármelo sería peor. Y un par de años, esa vez no logré ir a la marcha, pero un año después sí. Y fue cuando fui a mi primera marcha, igual escondidas de mi mamá y de mi papá. Pero pues, ¿qué iban a hacer? No me iban a correr de la casa. Decía, o sea, de nuevo, cito en que soy afortunada porque creo que ese nivel de violencia nunca lo habité y que eso también me hace tener ese compromiso de que al final no lo pasé, qué bueno, pero es que no quiero que nadie más, que nadie lo viva. Y, y hubo algunas, se podría decir, riesgos después de asistir o alguna comentarios negativos con Pues respecto a que sí. fueron directamente para ti, no que los hayas visto en redes sociales o Ah, otro, no, sino sí, en redes, directo. detrás de una pantalla todo el mundo es muy valiente para estar y abre la boca porque la tiene. Pero en persona sí tuve implicaciones sobre todo con algunas mamás y papás de amistades alrededor. Incluso antes de esa visibilidad ya en lo corto, viví experiencias donde pues sí, una mamá de una de mis mejores amigas pues sí decía como que lo peor, ¿no? Yo, el diablo con colicuernos. Ni quiero que te Y acerques sí, para sí, acá. sí. Y pues te digo, sobre todo lo veía con esos temas, con algunas mamás que querían restringir como la amistad conmigo. Pero fíjate que al mismo tiempo, no sé si igual fue ignorancia, fue un ejercicio consciente, pero como que yo entendía que al final, pues, gente que te digo que no esté de acuerdo con lo que tú haces siempre va a haber. Y que yo decía, igual que cuando me animé a esa primera noche, dije, es que las implicaciones del señalamiento para mí no valen más que el poder habitarme y vivirme como soy, quien soy. Y justamente pensando en estas expresiones de visibilidad, y entre ellas la marcha, Ujú. u otras que hay en Sí, otros claro, otras espacios, formas de manifestación. así es, ¿qué ha significado para ti ver mayor población de la diversidad sexogenérica ya transitar la vía pública libremente, Ujú. ya otros espacios donde están cambiando algunas cuestiones de la misma universidad que hemos visto Claro. este cambio que ha venido, no se ha terminado, porque no he dicho que se ha terminado, estamos trabajando en ello, pero ¿qué significa para ti esta parte ver?
Pues la verdad a mí sí me parece un logro muy grande y el reconocimiento decía a todas las personas que se organizaron por primera vez para que esto sucediera. O sea, hay una lista importante de personas que dieron los primeros pasos sin duda para que hoy pues Mariel G pudiera estar en la calle sin importar esas consecuencias de existir. Y el hecho de que hayamos tenido en el reciente Pride una convocatoria de más de 12,000 personas, que es lo que se menciona en algunas notas, me sigue pareciendo muy bien, así como también Y muchos solo aquí en otros Culiacán. ejercicios. Claro, solo aquí en Culiacán. Creo yo que sigue siendo muy importante y sí entiendo las posturas que a veces se dan de criticar a la organización del movimiento, y no me refiero propiamente a la marcha, hablo como cualquier ser humano que se agrupe con otro para intentar construir algo. Pues creo que también son válidos esos señalamientos, porque yo algo que creo mucho no solo es del espacio de la militancia de la diversidad sexogenérica, sino también los feminismos, pues es que justo si sientes que algo no te representa, que no termina de verte reflejada en esas personas, pues que te organices para que tú hagas algo, y creo que es muy válido. No Y solamente cuestionar, sí, claro, no, también y creo yo que el cuestionamiento sin acción, pues se queda en sí, sí, vacío sí, que totalmente. sale un poco sobrando. Entonces, por eso yo digo más, si se organiza, qué bien. El hecho de que todavía, de que tengamos este movimiento tan grande donde tantas personas salen a la calle, además de edades tan diversas, o sea, vemos desde infancias, porque las infancias diversas también existen, hemos existido, no llegamos por ósmosis a los 18 años a ser LGBTs. Este, también personas adultas mayores que Que no nos solo falta acompañan. trabajar bastante Sí, ¿no? de Y eso. que incluso en los procesos de bienestar para esas personas de la tercera edad, que pues queda justamente un vacío dentro de las políticas públicas de todo lo que va a pasar, pero ese es otro tema justamente, y Sí, que sí, a claro. lo que iba con todo este proceso de la marcha, creo que es un esfuerzo muy importante. También a mí me gusta mucho como buscar procesos de organización en municipios, decía, más pequeños, porque pues al final, con todo y que todavía seamos un rancho por acá en Culiacán, pues todavía hay comunidades más pequeñas donde el ejercicio de visibilidad pues también tiene una implicación muy importante porque está más en lo corto. O sea, Sí, y que esos ejercicios sí, sí, desde la teoría son más fuertes y más violentos. sí, Porque entre más visible, más cercanos, pueden resultar contraproducentes, se podría sí, sí, decir. por eso te digo, me gusta mucho destacar también como estos procesos de organización en comunidades más pequeñas que Culiacán, porque te digo, no estoy minimizando el ejercicio que se hace aquí, o sea, claro que es súper importante y relevante, pero también pensar lo que pasa en municipios o comunidades donde salen 5 personas, 3 personas, 2 personas, y digo porque me ha tocado acompañar desde espacios institucionales también esos ejercicios. Y digo yo, pues la neta, qué valentía salir donde en la calle todo el mundo sabe quién eres hijo, que eres del fulanito, tú Sí, de quién eres, y que querramos o no, todavía hay una implicación por nombrarnos y bastante. ser personas diversas. Entonces, creo yo que todavía hay una, pues una deuda grande, todavía hay, no se ha inventado todo, no se ha resuelto todo en lo absoluto. Entonces, creo yo que estos ejercicios de visibilidad y de acompañamiento seguirán, y que si de repente sentimos que le falta eso que se hace, pues de nuevo proponer y hacer. Sí, justamente el día de hoy estaba viendo en Revista Espejo que, y lo mencionabas ahorita, eran 4 personas que había en otros, bueno, Revista Espejo lo dijo el día de hoy con la entrevista del profe César, que en ese año, el 92, fueron 4 personas Sí, justamente las que sí. estaban. O sea, casi siendo esta memoria histórica, podríamos pensar, mira, en otros espacios apenas se está replicando lo que Culiacán en su momento lo hizo Sí, y sí. pues lo que ha pasado, que Ujú, esperemos que así sigan creciendo esos espacios de visibilidad y sobre todo las marchas para poder visibilizarnos y dar ujú. una cuestión de movimiento y decir, mira, aquí estamos, resistimos, pero también buscamos estos derechos para todas las Sí, personas. claro. Eh, Como parte importante de este podcast, porque este podcast no es solamente, y se los comentaba en la anterior, es para
todas las personas de la diversidad sexogenérica, independientemente si son activistas, si son académicos, académicas, personas que están en los medios de comunicación, ¿no? Es para todas las personas. Y pensando en esto, me gustaría reflexionar acerca de ¿cómo podríamos trabajar en conjunto estas políticas que comentabas para trazar una línea aquí en Sinaloa? Tú que estás en el área de la parte de la política pública, que eres politóloga, creo, recuerdo, Sí, sí. en políticas públicas. Entonces, ¿qué nos falta? A ver, desde tu experiencia ya aparte de académica y la Sí, parte sí. laboral. Pues mira, algo que ya hemos compartido en algunos momentos, pues pensando en los espacios institucionales en los que nos hemos encontrado, nos encontramos, muchas veces pasa que, pues sí, tenemos una concentración de 12,000 personas, qué padre, pero luego para cosas pues un poco más complejas, más como de incidencia, tal cual, de trabajo tal vez legislativo, desde el tema del ejecutivo, pues a veces hay un poco de resistencia, ¿no? Así como que, ay, pues como que da flojera. Y lo entiendo, ¿no? Y no es limitativo el tema LGBTQIA más, pero sí creo que todavía falta entender o lograr aterrizar esta parte de que, pues sí, qué increíble que evitamos libertades bien distintas a realidades de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, pero que no debemos de descuidarnos justamente. O sea, y volvemos un poco al principio de cómo pues las políticas de derecha, violatorias a los derechos humanos en su pluralidad, están presentes, están poniendo sobre la mesa, que hay gente que habla de que evitamos exceso de libertades o que de repente, como que te digo, pues sí para la fiesta, pero luego para la organización de protesta a veces ya no tanto. Entonces, sí creo que nos falta hacer un ejercicio de ciudadanía donde pensemos y no dejemos por seguro esos derechos humanos que se nos reconocen, que yo siempre insisto, los derechos humanos no tienen por qué ponerse en negociación, pero por desgracia todavía habitamos un sistema donde pues de repente quieren sacar a consulta cosas que dices, pero ¿por qué? ¿No? Y que de nuevo no tenemos que descuidarnos y que algo que sí creo que puede pasar desde una perspectiva incluso sociológica, pues de repente la derecha se organiza porque primero tiene muchos recursos, porque tiene muchos espacios, pero también porque se basan en lo que tienen en común, ¿no? O sea, que nuestro objetivo en común de repente es odiar a esa gente, entonces se organizan para odiar a esa gente Y les y a funciona. veces, y les funciona, y a veces desde los movimientos más promoventes de derechos humanos, pues justamente es que hay tanta diversidad que ponernos de acuerdo a veces pues es Es complejo. complejo porque pues justo cada quien tiene su postura y buscamos respetar que cada quien tiene sus posturas, su idea, su forma. Y que entonces creo yo que sí invitaría a que como población LGBTQIA más pues justamente busquemos transitar a ser una comunidad donde también aprendamos a cuestionarnos, sí, pero también a enseñarnos entre nosotros porque, pues lo digo, de repente podemos lanzar cosas para los diagnósticos, para eventos así, Sí. y dices, tengo 5 gentes, ¿no? Y dices, ay, bueno, ¿qué hago? Pero pues igual son valiosos los esfuerzos que se hacen poco a poquito y sin duda creo que también falta que pongamos los egos a un lado, pensando en también espacios de representación y sí, qué bueno que no nos quedemos callados frente a las cosas que no nos parecen, pero decía, pero entonces también animándonos a tomar espacios, animándonos a construir, porque si algo yo he podido aprender en estos, pues ya algunos añitos en estos temas y en otros, es que al final del día, si creemos que los daños no nos van a alcanzar, estamos siendo muy omisos y omisas. Si creemos que esa gente antiderechos que se organiza ya Donde no va a llegar a tocar mis derechos, estamos siendo pues un poco ingenuos en que no va a suceder, porque si ya fueron por los derechos de un grupo poblacional, después seguirán por otro y que al final solo subsistirán bajo esa lógica, pues quienes tienen más poder y tienen más dinero y tienen más recursos. Entonces, pues estamos más lejos de esas personas con mucho dinero y con mucho poder que realmente de otras personas en otras luchas.
Bueno, sí, es mucho para analizar este tema, la verdad, pero que ahorita se nos termina el tiempo. Esperemos nuevamente tenerte los Para que nos quede una próximos para segunda seguir, parte. sí, para seguir, porque sí es importante analizar algo que comentabas que yo digo, tenemos que participar, tenemos que estar ahí, tenemos que juntarnos, llegar a acuerdos, sí, de una manera que no deje a nadie por fuera, pero que se trabaje en conjunto. Sí, Pues claro. muchísimas gracias, Mariel, por la aceptación a este espacio y pues agradecemos a las personas que nos están viendo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue Voces del Orgullo.